¿De Ujú, acuerdo? Entonces lo que os propongo es, luego ahora os pongo el orden, pero más o menos el que había ya planificado y publicado en la web. ujú. Y luego cuando acabéis de presentar, que yo considero que podéis alargar hasta un cuarto de hora o así, 10-15 minutos, porque como que hay una persona que no va a presentar, pues tenéis un poco más de tiempo. Y luego si queréis ya entramos en que todo el mundo os pueda hacer las preguntas, un poco de debate y luego ya os doy las indicaciones para las votaciones. ¿De acuerdo? Entonces, un poco la introducción de este grupo, para poneros un poco en marco, porque nosotros nos habíamos presentado, ¿no? Era porque nosotros trabajamos mucho con la administración pública y lo que hacemos es facilitar una herramienta de cogobernanza, pero con la visión de avanzar entre hacia un modelo de comunidades mucho más participativas enfocadas a la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Entonces vimos interesante cómo veíais vosotros, ¿no? esta participación aplicada a la sostenibilidad, partiendo de la base que nosotros consideramos que para crear un mundo más sostenible, pues es básico que todo el mundo forme parte de este cambio, ¿no? Y qué forma mejor que ser parte de este cambio si tú mismo te sientes parte, ¿no? Y si tú participas y te lo haces tuyo. Entonces, un poco esta era la introducción y entonces ahora realmente lo importante y los protagonistas sois vosotros y vosotras. Entonces el orden que os proponemos es el siguiente, que primero se haga la ponencia de Álvaro Águeda titulada La perspectiva gubernamental y ciudadana en España, ¿de acuerdo? Luego la ponencia de Clara Medina. En tercer lugar, María Dolores Parra. Y en último lugar, no último no quiere decir nada, o sea, la cuarta, Catherine Pérez, ¿de acuerdo? Un poco lo que yo os propondría, así que si os parece bien, es que nada, dediquéis unos segundos a presentaros un poquito para que los demás sepamos pues en qué estáis, Ujú. en qué trabajáis y entonces ya todo vuestro, ¿de acuerdo? Entonces empezaríamos con Álvaro, que no sé si presentará Álvaro o Águeda. Bueno, ahora se me oye los que están online. Sí. Vale, perfecto. Bueno, yo soy Álvaro Ramón Sánchez, mi compañera Águeda Soria Serrano. Yo estoy en el programa de doctorado de Ciencias Políticas de aquí, de la Facultad de Políticas de la Complutense. Perfecto. Vale. Y bueno, traemos nuestro trabajo titulado La perspectiva gubernamental y ciudadana en España, dos aproximaciones antagónicas a la crisis climática. Bueno, este es el índice que hemos seguido para el trabajo, es como la estructura, que no me detengo por ahora porque vamos a ir punto por punto. Bien, como introducción, hemos hecho un análisis comparativo de cómo abordan la crisis climática y la transición ecológica dos actores que creemos que son muy importantes, fundamentales y protagonistas al respecto, que son, por un lado, el Gobierno de España, sería una transición oficial, por llamarla de alguna manera, y por otro lado, la ciudadanía española, la sociedad española, y para ello, como no tenemos forma pues, hacer una gran encuesta o entrevistar a una gran cantidad de personas, pues a través de un ejercicio que creemos que es muy interesante, que ha sido el de la Asamblea Ciudadana para el Clima. Eh, bueno, creemos que se enmarca en un debate que está a la orden del día en el ecologismo, que es entre el Green New Deal por un lado y el decrecimiento por otro. Y como punto de partida queríamos que cada una de estas dos perspectivas se posicionaba en uno de esos dos lados, aunque bueno, con el desarrollo de la presentación vamos a ver que hay bastantes matices al respecto. Y en cuanto a la metodología, hemos hecho un análisis de los principales documentos, la Ley de Cambio Climático, informes oficiales, en el caso de la transición oficial, y también de los documentos de la propia Asamblea. Y hemos realizado entrevistas a protagonistas, a uno de los encargados de los protagonistas dentro del Gobierno de la transición ecológica y en el lado de la Asamblea a dos de sus participantes. Empezamos con la transición ecológica oficial. Bueno,
Habría un montón de aspectos a comentar, solo nos podemos quedar con algunos de los más importantes. Bueno, esta es una lista de los documentos oficiales que hemos intentado analizar. No ha sido todo lo sistemático que nos habría gustado, porque es verdad que no hemos tenido el tiempo tampoco para hacer un análisis tan en profundidad. Yo, por ejemplo, sí que he podido tratar el de España 2050 para un artículo que me van a publicar en el próximo número de una revista de ecología política. Y de los otros hemos intentado sacar los aspectos más importantes y también hemos acudido un poco a la bibliografía secundaria. Bueno, como rasgos generales, creemos que la transición ecológica oficial se basa en una búsqueda de un desacoplamiento entre el PIB y el impacto ambiental a través de la descarbonización de la economía, que tiene un fundamento teórico eco-keynesiano. Por eso, bueno, eco-keynesiano, Green New Deal, que se empieza a hablar cada vez más al respecto, como una economía verde, un crecimiento verde. Vale. Bueno, en los diferentes informes y documentos oficiales se hace un cálculo de la creación de puestos de trabajo, del aumento del PIB con respecto al escenario de no transición, y por ello lo consideran que algo que podría ser perjudicial, la sostenibilidad, con estos cálculos pasa a ser realmente una oportunidad económica, sería una especie de win-win. Está en línea con lo que propone la Comisión Europea en todos los países de la Unión, con una dimensión social para que las consecuencias negativas no sean afrontadas por quienes menos recursos tienen. Pero creemos que tiene un problema principal de tecno-optimismo, que en todo ejercicio de prospectiva hay una cierta incertidumbre, pero que la base material en la que se basa esa transición ecológica, en cuanto a extractivismo de recursos, en cuanto a eficiencia energética y de procesos productivos, es como mínimo dudosa. Creemos que la transición ecológica apuesta por este ecokeynesianismo, por este Green New Deal, porque los gobiernos tienen que trabajar siempre dentro de lo que llaman la ventana de Overton, del abanico de opciones que son percibidas como aceptables por la mayoría social, porque se juegan su continuidad en las siguientes elecciones y, por lo tanto, tienen un poco limitado su capacidad de decisión por la opinión pública. Y aún así creemos que este gobierno ha dado algunas pinceladas de radicalidad desde el punto de vista de esa opinión pública en la introducción de algunos debates públicos que todavía son minoritarios o a lo mejor no están del todo aceptados, como la limitación de los vuelos nacionales o de corta distancia, como el consumo de carne. Y nos ha llamado mucho la atención que en la nueva ley de educación, en la LOMNOE, introducía algunos de estos aspectos, como la concienciación sobre el decrecimiento, como el ecofeminismo, los cuidados, en una asignatura nueva que se crea, que es valores cívicos. Bueno, el nombre creo que era algo así como valores cívicos. Bueno, ya por último, en esta parte, creemos que la transición ecológica oficial es obviamente la más importante, sobre la que se mueven todas las demás opiniones que se puedan construir al respecto, porque tiene una gran relevancia tanto mediática como sobre todo material. La material realmente es la que provoca la mediática. Es decir, el gobierno tiene una capacidad para movilizar una gran cantidad de recursos públicos, económicos, que provoca que todas sus decisiones en transición ecológica tengan unas consecuencias en uno u otro sentido. Sin embargo, creemos que era importante también analizar, no me deja pasar el anterior. Vale. Creemos que era importante también analizar una alternativa que ha surgido este año, que es la de la Asamblea Ciudadana para el Clima. Es un organismo creado bajo el paraguas del Ministerio de Transición Ecológica, del MITECO, por lo tanto tiene una relación también con el gobierno y con la administración pública, pero al mismo tiempo, bueno, no me voy a detener demasiado en su estructura, en su funcionamiento, esto está en el trabajo y no me quiero extender demasiado, pero tanto por su informe de conclusiones como en las entrevistas vemos que trabaja con relativa independencia. Tiene un mandato del Ministerio de diseñar una especie de transición ecológica. Son 100 personas elegidas al azar, que se reúnen en 7 ocasiones, primero para ser informadas sobre temas muy específicos de
de la crisis climática y después para hacer un informe de recomendaciones al Gobierno y al Parlamento y demás agentes políticos. Y como características principales, bueno, creemos que es muy importante en sus conclusiones que la Asamblea no trabaja dentro de esa ventana de Overton, es decir, que tiene esa independencia, porque no se juega su continuidad en las elecciones y ante la opinión pública. Y eso lo hemos percibido tanto en la impronta social que le da a una serie de cuestiones que están en el debate público, pero que la Asamblea la afronta con especial sensibilidad hacia la desigualdad, hacia las relaciones sociales, como por ejemplo propone una reducción de la jornada de trabajo a 32 horas y 4 días semanales, propone mayor dedicación a mayores recursos para las tareas de cuidados, propone intervenir el mercado energético, que son eso, pues, propuestas que consideramos radicales con respecto a las oficiales del Gobierno. Y también incluye una serie de propuestas novedosas. Aquí hemos destacado dos, que es la creación de bancos de tiempo, que sería algo así como una economía de intercambio, y la sensibilización sobre el concepto del decrecimiento. ¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva? No se ha pasado. Bien, entonces la Asamblea es un ejercicio de democracia deliberativa muy interesante, pero quizás su principal problema con respecto a otros que se han hecho en otros países al respecto es que su informe final, sus conclusiones no son vinculantes, no se someten a un referéndum y no son de obligado cumplimiento para la Administración. Dos cuestiones que tratamos con los entrevistados que nos generaban dudas sobre su funcionamiento era, por un lado, el papel del grupo de expertos, que ante un grupo de 100 personas que no son expertos en estos temas creíamos que podían condicionar mucho su debate y sus conclusiones. Los entrevistados dicen que no, que se limitaron a informarles, a darles información científica veraz y a resolver dudas, pero dejaron trabajar libremente a la Asamblea y que había expertos de orientaciones y de orígenes muy diferentes. Y por otro lado nos sorprendía el elevado consenso de la aprobación de las recomendaciones, que son medidas que, como digo, al menos en el debate público se situarían en la izquierda o en la extrema izquierda, y sin embargo, la que menos tiene un 84% de aprobación y la mayoría están entre el 90 y el 100% de los 100 participantes, que nos parecía un porcentaje muy alto. Y barajábamos tres hipótesis sobre el porqué de esta aceptación tan alta. Dos nos las confirman los entrevistados. Por un lado, el carácter genérico de las recomendaciones, que aunque apuesten por cosas que no están en el debate público y que pueden ser vistas como radicales, son muy genéricas, no las desarrollan. Entonces, la concienciación sobre el decrecimiento sin medidas concretas puede ser más aceptable que algo que fuese como más detallado, ¿no? Y por otro lado, la propia dinámica de la Asamblea, que ellos defienden mucho que esas 7 sesiones, esos pasos de información, de hacer propuestas, debatirlas, volver a redactarlas y demás, que habría generado un documento final por el que era fácil que la mayoría estuviese de acuerdo porque había participado en él. Y nos quedaba una tercera hipótesis, que es quizás la menos amable, pero teníamos que plantearla al menos, que es la presión de grupo o la influencia social. Al final, en un grupo de 100 desconocidos en el que, por las propias personalidades de cada uno, por su formación, por su interés, podría haber unos que llevasen el peso y que condicionasen el funcionamiento de toda la Asamblea y otros que simplemente aceptasen por no discutir, por no complicarse esas recomendaciones. Pero los dos entrevistados nos dicen que ellos en ningún momento tuvieron esa sensación. Y ya por último, las conclusiones. Bueno, mantenemos la idea inicial de que el Gobierno se sitúa en un paradigma de Green New Deal y que lo hace porque cree que es la opción más viable si comparamos tanto su base material como la aceptación social que puede tener. Y sin embargo, con la Asamblea nos quedamos en un punto intermedio porque ella misma no se define en una transición ecológica que apuesta por la justicia social claramente, pero que no se posiciona en Green New Deal o de crecimiento en ese debate del ecologismo. Los puntos en común serían que ambas opciones requieren una participación muy protagonista del Estado en la economía y en la sociedad, y que creen que es muy importante la información y la información veraz, de calidad, la educación para concienciar, para sensibilizar a la población para que
acepte las medidas de la transición ecológica. Y en cuanto a las diferencias, bueno, ya las hemos mencionado por encima, las propias de su diferente estructura y funcionamiento, democracia representativa, el gobierno está claro, y deliberativa en el caso de la Asamblea, tienen ya diferencias claras. Esa apuesta por el crecimiento verde y por el tecnooptimismo frente a la indefinición de la Asamblea, que se queda en propuestas más bien generales. Y la gran influencia mediática y material que tiene la transición ecológica oficial, como no puede ser de otra manera por los recursos que maneja, frente al escaso reconocimiento, al escaso impacto mediático de la Asamblea, que se quejaban los participantes, que creen que han sido recibidos por el Gobierno, por el Parlamento, por algunas comunidades autónomas, hasta ahí, bueno, es vinculante, pero bueno, quizás en el futuro sus propuestas sean aprobadas, sean llevadas a cabo, pero sobre todo se quejan mucho del papel de los medios de comunicación generalistas, que no les habrían dado un altavoz y que solo habrían utilizado la Asamblea para la disputa política en su propia línea editorial y para crear polémica, pero no para los objetivos de difusión que requería la Asamblea, como un ejercicio innovador e interesante. Y hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias por la atención y quedamos a disposición del turno de debate, de luego. Muy bien. Gracias, Álvaro. Pues ahora, Clara, sí, damos paso a tu ponencia. ¿Te parece bien? Vale, bueno, pues entonces me presento. Yo soy Clara Medina, soy doctoranda a caballo entre Ciencias Políticas aquí en la Complutense y Arquitectura y Planeamiento en Lovaina. Entonces, mi investigación es sobre el cómo se hace la ciudad, vista desde un punto de vista holístico, social. La parte de la administración pública la toco como uno de los actores que participan de esa ciudad, y me fijo en el cómo se establecen las relaciones y cómo están cambiando las relaciones entre la administración pública y otros actores urbanos. Entonces, en concreto aquí os traigo una parte de mi investigación que es es un análisis de cómo se están transformando esas relaciones, en concreto a través de lo que yo he conceptualizado como colaboraciones multiactor socialmente innovadoras, que es, bueno, pues lo voy a explicar a través de los casos que os voy a contar, pero bueno, todo empieza un poco con Mares Madrid, como un experimento que me parece que está cambiando la forma de colaborar, de participar a la gobernanza colaborativa. Y entonces os voy a contar un poco el análisis de cómo funcionan estas colaboraciones multiactor, cogiendo como caso de estudio dos iniciativas que están pasando dentro de la transformación del sistema alimentario en Madrid hacia la sostenibilidad, y son Mares Madrid y Superco. Entonces, un poco cómo entra este tema dentro o cómo englobo este trabajo. Por un lado, estas relaciones cambiantes de la administración con otros actores urbanos se están estudiando mucho desde el punto de vista de la participación, ¿no? Desde la planificación urbana, la administración pública, que se acerca a otros agentes urbanos. Sería un acercamiento desde arriba a este cambio de las relaciones. Por otro lado, está la teoría de la innovación social, desde la escuela de Frank Muller, que se fija más en los procesos desde abajo, el cómo experiencias desde abajo, de experimentos que hace la sociedad civil, intentan transformar el sistema, intentan transformar también las instituciones. En mi tesis yo lo que planteo es, ¿y si dejamos de lado este debate de desde arriba y desde abajo y lo que nos fijamos es en el momento en el que se colabora? Y entonces saco este concepto de las IMACs, que en inglés sería Social Innovative Multi-Action Collaborations, que son las colaboraciones multiactor socialmente innovadoras, como un espacio que no sale ni desde arriba ni desde abajo, sino que todos los actores se adaptan y que en sí este marco de colaboración transforma la gobernanza urbana. Entonces, para investigar por qué traigo este paper a este panel, pues porque creo que la administración pública puede aprender mucho de estos procesos, de hecho ya está aprendiendo mientras está participando en ello, y creo que estas experiencias tienen valor tanto por lo que significan a nivel urbano, a nivel de gobernanza urbana, pero también en cómo funciona la gobernanza internamente y los procesos de colaboración, cómo funcionan, cómo se gestan, qué tensiones y qué problemas se encuentran por el camino. Así que pretendo compartir con vosotros aprendizaje sobre la gobernanza y los mecanismos de colaboración, co-creación, cogestión, aprendizaje colectivo y acción colectiva que surgen dentro de Mares Madrid y Superco.
¿El marco analítico que utilizo? Pues bueno, parto de un marco que ya desarrollé atrás en mi tesis, que lo apliqué al estudio de qué estaba pasando en la gobernanza de la alimentación en el caso de Lovaina, en Bélgica. Este era el marco que tenía en su momento, en el que ya planteaba que estas colaboraciones se insertan dentro de un marco urbano y de un marco supralocal, y hay muchas interrelaciones entre ellos. Estas colaboraciones pretenden cambiar o afectan de facto el desarrollo de la gobernanza urbana y de la gobernanza multinivel, pero a su vez vienen condicionadas precisamente por lo que está pasando en esos marcos. Entonces, estas colaboraciones no se pueden estudiar de forma aislada, sino en su contexto político, social, económico, cultural y geográfico. Y además temporal. O sea, entender la investigación desde el punto de vista de una transición, un proceso, y cómo van evolucionando los aspectos a lo largo del tiempo, incluso las relaciones con estos marcos más ampliados. Y una vez nos fijamos dentro de qué pasa dentro de estas colaboraciones, en este marco planteaba cuatro áreas a investigar, compartiendo los puntos de vista que se traen desde los estudios de la administración pública, estudios más desde el punto de vista de la administración, del management y de la innovación social. Después de aplicar ese marco a qué estaba pasando en Lovaina, también reflexionamos sobre nuestro propio proceso de investigación-acción participativa en Lovaina como un microcaso de AIMAC. Y de ese proceso y de estar dentro de ese proceso nosotros sacamos algunas claves que contribuyen un poco a entender más los procesos de gobernanza interna, de qué pasaba dentro del proceso que con los actores que estábamos participando. Y un poco con todos los aprendizajes de estos dos marcos, para este trabajo de hoy os he traído un marco actualizado que lo que hace es simplificar las 4 dimensiones del marco anterior a 3. Todo lo que tiene que ver con la gobernanza interna lo meto dentro de una misma dimensión y defino preguntas que ayudan más a guiar los aspectos a mirar. Por un lado son los actores participantes, quién participa, cómo participa y qué aporta, entendiendo que el quién es más amplio que los que están participando de la propia iniciativa y es un ecosistema de actores que es más amplio, que también merece la pena investigar. La gobernanza interna, cómo se desarrolla la colaboración, y aquí ver el marco de colaboración que se establece, la coordinación, los liderazgos, los roles de facilitación, cómo se hace la problematización y el aprendizaje colectivo, cómo evoluciona el trabajo y la gestión del trabajo interno y cuáles son los frutos de las colaboraciones que surgen en 3 órdenes de magnitud. Los que son relativos a los objetivos comunes que se han establecido. El segundo grado son los que tienen que ver con los cambios en la gobernanza y con estos procesos como detonadores de otras colaboraciones dentro de los que participan en esa colaboración. Y en el tercer orden serían cómo estas colaboraciones afectan a los marcos, por un lado, de la temática que están tratando, en este caso el sistema alimentario, y por otro lado, a la gobernanza urbana. Metodología es una investigación cualitativa y complemento la documentación que han creado estas iniciativas con mi propia participación e interactuación con las iniciativas. En el caso de Mares es un proyecto que fue de 2016 a 2019. En el año entre 2018 y 2019 yo participé como usuaria dentro de esa iniciativa y a partir de 2019 me involucré dentro de Supercoop como una socia del supermercado cooperativo, como miembro de distintos equipos de trabajo internos y hasta ahora. Entonces es un acercamiento un poco distinto en los dos casos por el marco temporal, pero siempre combinando la interactuación con los actores que están participando y buscando la reflexión conjunta con ellos. El primer caso es el caso de Supercoop, de Mares, que al final es un proyecto que fue cofinanciado como una Urban Innovative Action por un programa europeo y el ayuntamiento cofinancia un 20% de los 6 millones que se movieron en este proyecto. Lo que es interesante en este proyecto es cómo surge de varias iniciativas de la economía social de Madrid que le plantean al ayuntamiento la oportunidad de traer este proyecto a las Urban Innovative Actions para intentar fomentar la economía social dentro de Madrid, activar el ecosistema de la economía social y también experimentar con nuevas formas de colaborar estas entidades con la administración. Esto es en el marco del Gobierno del Cambio de Manuela Carmena y entonces las dos eran líneas de trabajo de ese gobierno. Entonces son 3 iniciativas, se acercan al ayuntamiento y al final se forma un consorcio que son 7 iniciativas de la economía social y solidaria más el área de economía del ayuntamiento y la agencia para el empleo.
¿Qué buscan? Buscan la regeneración urbana, la sostenibilidad urbana, a partir del trabajo en 5 sectores. Mares quiere decir movilidad, alimentación, reciclaje, energía y cuidados. Son los 5 ámbitos que trabajan en 4 distritos del sur de Madrid. Entonces buscan tanto la regeneración a nivel territorial como la regeneración a nivel de sectores económicos, fomentando la economía social y los valores colaborativos que van innatos con este tipo de procesos. La convocatoria la trabajan en 2016, a finales de 2016 empieza el proyecto, el primer año 2017 se utiliza más para hacer diseño colaborativo de lo que van a ser los espacios de los mares, por un lado, y diagnóstico colaborativo de cuáles son las necesidades y las potencialidades de los distritos y de los sectores económicos que se van a trabajar. A partir de 2018 y 2019 es cuando hay más trabajo de acompañamiento de iniciativas, de fomento de iniciativas y de intentar reactivar ecosistemas económicos en esos 5 sectores. Y cuando vemos el mapa de actores que participan en mares, por un lado están los actores participantes, dentro de ese cuadro gris tenemos esos socios del consorcio. Es importante saber que uno de esos socios tangente es a su vez una cooperativa de segundo grado, o sea, incluye muchas cooperativas dentro de ella misma como cooperativa, entonces no son 9 socios, son más de 20 por todo lo que está compartiéndose. Y luego, ¿cómo se organizan internamente en la gestión de mares? Pues hay 5 mares, servicios que son transversales a esos mares o comunes a esos mares, pues por ejemplo la dinamización de comunidades de aprendizaje, el apoyo, los sistemas de apoyo a las nuevas iniciativas, pero luego también hay paquetes transversales, la comunicación, el diagnóstico territorial, todo eso son paquetes transversales. Y a nivel de coordinación se establece un comité de dirección que se reúne una vez al mes y una secretaría general que se reúne una vez a la semana y entre medias reuniones de equipo de los mares, del funcionamiento de todos los ámbitos que trabajan dentro de cada mar y además cada organización tiene su propia reunión colectiva. ¿Qué hace Mares? Y aquí me voy a adelantar a la siguiente diapositiva. Bueno, voy a ir ahí y luego vuelvo. En la definición de paquetes de trabajo del proyecto, a posta se meten muchos socios del consorcio en cada una de las líneas. Y esto lo hacen como una gran diferencia respecto de otros proyectos que se manejan en ese tipo de programas. Se divide el trabajo y cada socio se encarga de su parte. En el caso de Mares no, querían que todos los socios participaran de todas las líneas o de muchas líneas para que hubiera interconexión, más enriquecimiento, más trabajo colectivo. También plantea un reto importante a la hora de gestionar todo un proyecto. Pero luego vemos que el ecosistema de mares es mucho más amplio. Por otro lado están otras áreas del ayuntamiento, otras iniciativas que el ayuntamiento está poniendo en marcha para fomentar la economía social desde la administración pública, como el Consejo de Economía Social y Solidaria. Pero luego, mirando la parte de abajo del esquema, vemos todos los usuarios o participantes de mares que pasan a formar parte de ese ecosistema, las iniciativas que vienen a ser incubadas en el proyecto, vecinos usuarios que son movilizados, iniciativas que acompañan, otras áreas del ayuntamiento que participan también en los talleres que se organizan ahí a nivel usuario, la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid, REAS, que es una gente que está colaborando con la administración, también da mucho apoyo a mares sin ser una parte del consorcio. Y luego, dentro de las iniciativas incubadas, destaca mucho el trabajo que hace Mares en 2 líneas. Por un lado, en ayudar a que haya agregación de niveles, o sea, que haya... Lo que hace Mares en cada uno de los ecosistemas económicos es localizar actores y movilizarlos para que entre ellos busquen sinergias y se refuercen. Entonces, hay una línea de trabajo muy fuerte de crear cooperativas de segundo grado en la que actores que son débiles en ese momento puedan ser más fuertes a través de la colaboración. En el tema de alimentación, se ayuda a que se cree una cooperativa de iniciativas agroecológicas de la región de Madrid. Entonces, varios granjeros forman una iniciativa colectiva. Con esto agrupan los productores y agrupan las demandas. Entonces dan más fuerza tanto a la parte de la demanda como de la producción dentro del nivel de la alimentación. Y por otro lado fomentan la creación o el desarrollo de proyectos colaborativos como los supermercados cooperativos, encuentran modelos fuera del contexto madrileño que enseñan dentro del contexto de Madrid, buscan la gente que se pueda activar en línea con esta línea de trabajo y acompañan a estos proyectos para que se consoliden. Y uno de ellos es Supercoop, que es el segundo caso de estudio. En cuanto a la gobernanza de mares, pues lo que os decía, están los 5 mares que son sectoriales, pero luego un montón de paquetes de trabajo que son intersectoriales y que son comunes a todos ellos.
Y algunas claves de la gobernanza interna dentro de Mares. En este caso es más fácil de analizar porque es un proyecto que tiene un inicio, tiene un final y además tiene una planificación previa. Entonces eso es fácil. En cuanto a la comunicación, desde el principio se crea un repositorio para todos los equipos de trabajo y además se hacen plataformas para compartir con los usuarios y con el resto de los ciudadanos. Hay un trabajo muy fuerte de documentar todo el proceso y de compartir todo el proceso. Entonces, la transparencia y la documentación de todo el trabajo que se ha hecho es uno de los frutos más importantes de Mares. Han creado un repositorio de conocimiento y experiencias que ahora es aplicable aun cuando se ha acabado el proyecto. Y en cuanto a la facilitación y la mediación con el ecosistema de Mares, destaca el trabajo que hacen con las comunidades de aprendizaje, en las que hay una persona facilitadora que se encarga de acompañar a un grupo de personas que tienen un interés común, una pregunta en común, a desarrollar esas preguntas, a compartir sus experiencias desde la práctica y a buscar sinergias y formas de actuar conjunta. Y ahí el papel de la facilitación tiene dos vertientes. Por un lado, la vertiente de acompañar a la comunidad a desarrollar un trabajo de identidad propia, de confianza, de establecer un grupo, y por otro lado, de acompañamiento técnico sobre el tema que se está trabajando. Si esa persona que hace de facilitadora no tiene ese conocimiento, lo que hace es poner en contacto al grupo con las personas que puedan aportar ese conocimiento que falta. Entonces, al final, lo que vemos con Mares, en cuanto a los frutos, es que de por sí es un experimento y una experiencia de colaboración público-social alternativa a los PPPs y a otras formas de establecer conexiones con otros actores urbanos, pero además Mares en sí, como actor colectivo, ejerce todos los roles de la facilitación que se estudian que se plantean dentro de la gobernanza colaborativa para entender que Mares es un catalizador de iniciativas y de agentes dentro de estos ecosistemas, tanto sociales como económicos. Es un mediador entre lo público, lo social y las iniciativas y la ciudadanía. Entonces, en total, se convierte en un dinamizador de una colaboración multiactor a gran escala en la ciudad. Entonces, al final hace de actor intermedio y de espacio, en ciertos casos, neutrales, sobre todo en el caso de las comunidades de aprendizaje, en las que la administración ya no es un actor más con poder, como pasa en la coordinación de Mares, sino que dentro de las comunidades de aprendizaje la administración es un usuario más con sus problemas, con sus retos y con su capacidad y sus recursos para compartir y crear conocimiento con los demás participantes de las comunidades de aprendizaje. Como no veo el tiempo, ¿cuánto llevo de presentación, María? Bueno, tendrías que acelerar un poquito, porque son menos 8 y faltan todavía 2 presentaciones. Vale, pues entonces, de Supercoop os voy a contar muy poco, voy a ir a las conclusiones, que es más fácil. Supercoop es un supermercado cooperativo. Entonces, en la gestación de este proyecto, yo identifico 4 secciones. Lo que es interesante de este caso es que es un proyecto que no está cerrado el inicio, el fin y la planificación. Entonces, es más interesante ver la evolución del proyecto y cómo esa evolución tiene que ver con el contexto de lo que pasa afuera y también con los cambios de relaciones con actores de ese ecosistema. Entonces, hay una primera fase de gestación en la que es impulsada y acompañada desde Mares y otros 2 proyectos de supermercado cooperativo que se gestan en Madrid. Cuando Mares termina, hay una fase que yo llamo de consolidación, se pierde ese apoyo, pero se ha cogido fuerza, se crece el número de socios, se trabaja más rápido, pero también ese crecimiento empieza a generar dudas y tensiones del funcionamiento interno de la organización. Ese momento de crisis se junta con la crisis COVID, que en el tema de la alimentación además es muy importante. De repente está en un barrio lavapiés en el que Supercoop se convierte en un actor importante en la articulación de una red de apoyo y de ayuda dentro del territorio, dentro de Supercoop, y establece relaciones de colaboración con otros puestos del mercado donde se va a alojar Supercoop y con otras asociaciones del barrio. Y entonces ahí la componente social casi coge más fuerte que la componente económica del proyecto. Y la siguiente fase, que es la siguiente crisis, la crisis del post-COVID, es en la que la lógica de la viabilidad económica sigue siendo una faceta del proyecto y entonces tensiona también hacia dónde avanza el proyecto para poder avanzar como supermercado cooperativo y además internamente se consolida un cambio de modelo de gobernanza interna. En el caso de Supercoop, el ecosistema es mucho más amplio. En cuanto a socios, estamos hablando ahora mismo de unos 800 socios, personas individuales, pero como proyecto tiene muchas más sinergias con el ecosistema, tanto económico como social y territorial. Hay actores que son del barrio de Lavapiés, actores que
que tienen que ver con la herencia de haber venido acompañada por Mares, y luego actores que se suman a echar una mano al proyecto en distintas facetas, y una de ellas es Sociocracy for All, que es una organización de facilitadores. Este es un poco el esquema de gobernanza que se va creando de forma orgánica cuando el equipo va creciendo. Empiezan con una organización muy parecida a cualquier organización social, se basan en recursos personales. Yo pongo mi cuenta de Telegram para crear un grupo, yo pongo mi cuenta de Drive para crear un documento compartido. Va creciendo, se van conformando comisiones o grupos de trabajo específicas, se va complejizando el trabajo y también se dan cuenta de que nos damos cuenta de que deja de haber relación entre los grupos. Un primer paso fue crear la comisión de coordinación como un espacio de coordinación entre el trabajo, las líneas de trabajo y lo que haga el consejo rector. Y con Sociocracy for All lo que se hace es se diseña un nuevo modelo de gobernanza interno que intenta racionalizar esos grupos que han surgido de forma orgánica, qué relación e relevancia tienen con el modelo de Supercoop como supermercado, o sea, como proyecto económico, como organización y como comunidad. Y entonces se crean 3 comisiones principales y cada una de ellas con 3 subcomisiones que vierten ahí. Entonces ya se crea una cascada de conexiones y unos roles específicos que buscan que haya enlaces y que haya, por un lado, un papel de facilitación dentro de cada uno de esos grupos y, por otro lado, que entre los distintos grupos haya dobles enlaces para que esa comunicación se mantenga. La gobernanza de Supercoop tiene muchas tensiones, tiene muchas claves, estas lógicas entre lo social y lo económico, que viene a ser parecido a la tensión que surge entre una empresa privada y una ONG en una colaboración a nivel ciudad. Entonces, este caso, aunque es muy particular, tiene muchos aprendizajes que se pueden trasladar al nivel urbano. Pero una de las cosas más claves de Supercoop es esa gobernanza y consolidación en red. El entender que uno de los hechos que ha hecho que el proyecto crezca o que exista es esa movilización de un ecosistema, pero luego además el proyecto como tal se consolida y sobrevive gracias a ese ecosistema que se va formando alrededor del proyecto. Entonces, al final, conclusiones generales de todo lo que os he contado. Por un lado, entender que los actores de estas colaboraciones multiactor socialmente innovadoras deben estudiarse no solo de puertas para adentro en la iniciativa, sino como un conjunto con su ecosistema, que la gestación y la gestión colectiva y acompañada en red es parte intrínseca de este tipo de procesos y que a escala urbana estos procesos no solo son herramientas colaborativas, sino escuelas de democracia y una forma de gobernanza en sí, como hace Mares, que cambia la gobernanza en ciertos sectores económicos. La articulación de equipos internos entrelazando miembros es una de las cosas clave de los 2 casos, el doble enlace en el modelo sociocrático, pero también esos equipos transversales que mete Mares para que haya siempre conexiones entre las líneas de trabajo y la necesidad de evaluación y reconfiguración para adaptarse a las etapas del proyecto, que eso se ve mucho en Supercoop, cómo va evolucionando. Las distintas naturalezas que puede adquirir la administración pública en estos procesos, hemos visto muchos ejemplos. En Mares es coordinador y tiene cierto nivel de control, es un miembro de un equipo de trabajo dentro de los equipos de trabajo de Mares, es un usuario participando en las comunidades de aprendizajes y en el caso de Supercoop es un agente regulador y gestor de recursos externos, es el que provee de un alquiler en un espacio público, es el que da o no la licencia de uso para la iniciativa. Y luego la relevancia de la facilitación como un recurso necesario en los procesos colaborativos, separando el rol que llaman en Mares de estimulación pedagógica, que es el que cuida del grupo, y el rol de conocimiento experto. Y además ese rol no solamente funciona cuando hay una reunión, sino que es un rol que acompaña entre sesiones o entre fases, buscando esas conexiones con el ecosistema que ayudan a que el grupo pueda avanzar. Y luego la sistematización de las formas de intercambio de comunicación y la transparencia, que es uno de los temas que en Mares se trabajó muy bien porque estaba planificada desde el principio y en Supercoop está creando tensiones porque el que está muy involucrado en las comisiones sabe qué está pasando o sabe más de lo que está pasando y el que está fuera de esos grupos se siente desconectado del proyecto y empiezan a surgir tensiones y conflictos por la falta de esa comunicación. Y aquí lo voy a dejar. Muchas gracias a todos. Gracias, Clara. Pues muy bien. Luego ya te haremos preguntas. ¿De acuerdo? Gracias por tu intervención. María Dolores.
Hola, Tu turno. vale, voy Gracias a por esperar. compartir mi presentación, ¿vale? Bueno, soy Dolores Parra, trabajo en la empresa de aguas, de abastecimiento de agua de la ciudad de Sevilla y su área metropolitana, EMASESA, y soy experta en políticas públicas por la Universidad de Sevilla. También soy ingeniero de montes por la Politécnica de Madrid. Algo tengo de madrileña. Bueno, yo aquí lo que os quería presentar es una iniciativa que impulsó nuestro consejero delegado, Jaime Paló, que nos impulsó a desarrollarla hace casi 6 años, y es el Observatorio del Agua de Masesa. Pero antes de hablar del observatorio me gustaría presentaros la empresa. Masesa es una empresa pública que abastece de agua a la ciudad de Sevilla y a 11 municipios de su área metropolitana. Es una empresa con una experiencia de más de 40 años en la gestión del ciclo integral del agua. El ciclo integral del agua consiste en capturar el agua de la naturaleza y llevarla hasta nuestros hogares en la forma más óptima, apta para el consumo y su utilización. Y a la inversa, devolvemos ese agua otra vez a la naturaleza convenientemente depurada. Y toda esta actividad tiene un propósito, que es contribuir al progreso de la sociedad y a la preservación del medio natural a través del agua. Esto se explicita en nuestro plan estratégico, el Plan EMASESA 2030. ¿Cómo nace la necesidad del Observatorio del Agua? Pues nace porque de repente nos percatamos que tenemos una serie de retos, entre ellos retos que vienen de fuera, como es el caso de la emergencia climática, y retos internos, ¿no? Que es cómo nos relacionamos con nuestro usuario, con la sociedad, cómo está el patrimonio infraestructural que necesitamos para hacer este servicio. Y entonces nos damos cuenta de que hay que cambiar la forma de trabajar y la forma en que nos estamos relacionando con la sociedad. Y esto comenzamos a hacerlo mediante un modelo de gobernanza participativo, abierto y transparente de la mano del Observatorio del Agua. El Observatorio del Agua se convierte en un órgano asesor de participación ciudadana y en sus primeros momentos lo que hacemos es definir o diseñar 4 mesas asesoras. Cada mesa trata de una temática en concreto. Por ejemplo, en la mesa 1 tratamos la temática de las infraestructuras. En la mesa 2, nuestra acción ante el cambio climático, nuestra preservación del medio natural, porque el agua, para poderla cuidar, también tenemos que cuidar del medio ambiente que le rodea, de su ecosistema, de su entorno. La mesa 3 se centra en los servicios de calidad, en cómo prestamos el servicio a nuestros usuarios, a la ciudadanía sevillana. Y por último, la mesa 4 trata sobre personas y conocimiento, pero tanto personas y conocimiento propias de las que componen EMASESA como externas. Por ejemplo, tenemos una cátedra del agua con la Universidad de Sevilla que desarrolla un máster sobre gestión de agua anualmente. Pero bueno, lo que quería comentar es que durante estos 5 años hemos estado tratando una serie de temáticas que nos suscitaba inquietud. Y cuando digo nos suscitaba inquietud tanto dentro de la empresa como a nuestros grupos de interés. Lo que hemos ido viendo a lo largo del tiempo es que en este momento de incertidumbre en el que vivimos actualmente, no podíamos seguir haciendo las cosas de la misma forma, teníamos que ponerlas en cuarentena. Y lo que sí teníamos claro es que necesitábamos del valioso conocimiento y de la experiencia de nuestro grupo de interés para atajar o subsanar los retos que tendríamos al futuro, ¿no? En el futuro. Y en este devenir, en el 2021, se consolida nuestro observatorio.
Digo que se consolida porque en el mes de julio del 2021 nuestra Junta General modifica los estatutos sociales incorporando al Observatorio del Agua como órgano asesor de la empresa, de participación ciudadana, de ayuda a nuestra comisión ejecutiva y, por tanto, un órgano que ya toma forma, ¿no? Y en septiembre del 2021 nuestro Consejo de Administración aprueba el reglamento interno que actualmente rige la actividad del observatorio. Y en diciembre del 2021 diseñamos y definimos cuáles eran los miembros permanentes de ese observatorio, que cada uno tiene su naturaleza. Por ejemplo, en el Observatorio del Agua forman parte las asociaciones de usuarios y consumidores, los organismos vecinales de la ciudad de Sevilla y de los municipios a los que abastecemos, órganos sectoriales, administración pública, como puede ser la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía, la Agencia de Cooperación Internacional, grupos ecologistas, como puede ser WWF, Ecologistas en Acción, y también, por ejemplo, sindicatos y expertos independientes, y por supuesto personal de la propia empresa. Voy a destacar una serie de planes que hemos elaborado mediante procesos participativos y que tienen que ver con nuestra lucha contra el cambio climático. Entre ellos están el Plan de Emergencia Climática de Masesa, el Plan de Emergencia ante situaciones de sequía y nuestro plan estratégico, el Plan Masesa 2030, que incluye 10 ejes, de los cuales 2 están enfocados a luchar contra esa crisis climática. Uno de los ejes se enfoca en la resiliencia ante el cambio climático y otro se enfoca a la descarbonización y al balance energético. También me hace ilusión porque está ahora desarrollándose, es una publicación que vamos a llamarle Las Claves del Agua. Las Claves del Agua consiste en una publicación que es una suma de dictámenes de catedráticos de universidad, expertos profesionales sobre una temática. Y este primer número va a tratar sobre los retos que se nos plantean en la gestión del agua ante el cambio climático. Seguro que lo podremos publicar en enero del año que viene y lo tendréis para vosotros si queréis en nuestra página web. Pero claro, como todo, para la mejora continua nos hace pensar que tenemos una serie de retos. Entre ellos, los retos que tenemos en la participación ciudadana a nivel local en Masesa es incrementar la implicación continua de los participantes y medir su grado de satisfacción. Todo aquello que no se mide no se puede saber, no se puede evaluar, no se puede ver cómo vamos y si estamos en la línea que nuestros grupos de interés están interesados. Otro reto es inculcar en el seno de la organización, la participación, porque creemos que las posibilidades de la integración de la sociedad en nuestra empresa es súper importante. Si no vamos de manos de ella, será mucho más difícil el poder superar todos estos desafíos de cambio climático, de cohesión territorial, de vulnerabilidad de los derechos humanos, si no estamos unidos con ellos, ¿no? Y por último, pues necesitamos afianzar el modelo de gestión de Masesa como un modelo participativo a través del Observatorio del Agua. Bueno, pues aquí tenéis una foto del último plenario que hemos tenido, un plenario que era de sequía, porque desafortunadamente desde el mes de octubre está declarada la alerta por sequía en Masesa. Hoy, por ejemplo, el volumen de embalses que tenemos es del 37,7%, lo cual es poquísimo. Entonces, hicimos un plenario enfocado a este problema, a cómo podemos gestionar la sequía, pero gestionarla siempre con agua, no cuando no hay agua.
Por tanto, el observatorio para nosotros es un ejercicio fantástico de transparencia, una actuación inédita que hemos puesto en marcha en una empresa pública metropolitana a nivel local en Andalucía. Y para nosotros era muy importante poder explicar esta acción social, esta innovación social que hemos ido desarrollando poco a poco y la hemos ido puliendo, lo cual ha sido un reto muy importante para la empresa, porque hasta ese momento no había ese grado de participación ciudadana. Y bueno, si queréis saber más sobre el observatorio, pues ahí podéis descubrirlo en el link que podéis ver ahí en pantalla. Y si tenéis alguna consulta en concreto, pues os podéis dirigir a esa dirección de email, observatoriodelagua@ensesa.com. Y bueno, pues agradezco en nombre de mi directora, Consuelo Juan, que no ha podido participar por un imprevisto que no podía eludir. Y personalmente también para mí ha sido un gusto estar aquí con vosotros, de escuchar esas iniciativas que han comentado los compañeros anteriormente y del compañero o compañera que queda posteriormente a mi intervención. Muchas gracias y muy amables. Muchas gracias, María Dolores. Genial. Pues pasamos a la última intervención, que sería Catherine Pérez. No sé si está... Sí, vale, perfecto. Bueno, yo soy Catherine Pérez Mendoza, economista y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de La Guajira, profesora del Departamento de Economía de la Universidad de La Guajira. Esta investigación que tenemos en marcha es resultado de una investigación interdisciplinaria que estuvo orientada a definir unos lineamientos para el ordenamiento territorial marino y costero desde la diversidad cultural en esta región de la que ya les voy a hablar, que más adelante les cuento dónde queda, pero es en Colombia. Y también una investigación desde el Departamento de Economía que está en marcha, que es analizar unos factores y unos sectores económicos para el desarrollo endógeno y sostenible de La Guajira. Entonces, hemos pensado en paisajes e itinerarios culturales como una oportunidad definida y reconocida por la UNESCO para mostrar la simbiosis entre la actividad humana y el medio ambiente de un lugar o territorio específico, entendiendo que es un importante recurso que combina la preservación del patrimonio natural y cultural de una sociedad con el desarrollo turístico sostenible de una región. Todo esto con una transversalidad o en el marco de la sostenibilidad y de los ODS. Entonces, esta región de la que les hablo, a lo largo de los siglos, ha, digamos, tenido o ha pasado por ese intercambio cultural con diversas poblaciones, en especial de aquí, pues toda la colonización española, pero pues también con otros pueblos y las comunidades originarias del territorio, que lo conforman en un 48%, son comunidades indígenas, se han mantenido y han preservado, han resguardado de alguna manera su territorio y su cultura en esta zona. Es un territorio rico en paisajes y en contrastes que ha, como ya les dije, preservado su patrimonio cultural y ambiental frente a esos, digamos, enfrentamientos con la economía del mercado que, digamos, dista un poco de sus prácticas ancestrales. Entonces, en este territorio de nuestra propuesta se reúnen aspectos socioambientales, históricos y culturales que pueden permitir el desarrollo de un modelo de preservación que tenga en cuenta la singularidad local para una sostenibilidad ambiental, social y participativa. Entonces, el objetivo de este trabajo es mostrar la posibilidad de crear un itinerario cultural que recorra gran parte de la costa de La Guajira en 3 de los principales municipios costeros del departamento, que son Riohacha, Manaure y Uribia. Actualmente de los más apetecidos turísticamente, pero que no hay establecido como formalmente
como una infraestructura de itinerario que planteamos no existe. Y bueno, la propuesta inicial es que sea un itinerario que muestre el ciclo de explotación de perlas que hubo en el Virreinato de Nueva Granada de los siglos XVI al siglo XIX, siendo este mismo punto y esta región el primer punto de contacto con el continente y pues con tierra firme, que conectaban a la península ibérica con el continente sudamericano. Entonces, hay digamos, un archivo histórico del cual podemos echar mano para crear este itinerario. Les contaba, la península de La Guajira pues se encuentra en el extremo norte de América Latina y de Colombia, de una superficie de aproximadamente 25.000 kilómetros cuadrados, con una longitud de 115 kilómetros y una anchura de 80 kilómetros. Tiene una enorme variedad geográfica, pues tiene los picos de la Sierra Nevada en el sudeste, suroeste, también tiene la serranía del Perijá, que es también alto y con gran vegetación, digamos, suelos ricos, que está en la frontera con Venezuela, y del medio hacia el norte extremo es absolutamente desértico. Entonces va de 5.000 metros, 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar a 0 en el extremo norte. Ya les dije, hay una población en un 45-48% de pueblos originarios, y son 5 pueblos originarios los que tienen presencia en este departamento, y también hay una importante población afrodescendiente. Y bueno, en lo que tiene que ver con turismo, actualmente en Colombia hay una propuesta reciente de turismo comunitario que incluye el corredor del Caribe, que viene por Santa Marta, Magdalena, desde Cartagena, que puede ser un poco más conocido para aquí, y termina en Riohacha, que es la capital de La Guajira, y donde planteamos inicia nuestro itinerario cultural hasta el Cabo de la Vela. Entonces la idea es extender este corredor que vendrá por el corredor del Caribe, y pues extenderlo y conectarlo con nuestra propuesta de itinerario cultural. Pues al utilizar este recorrido sería posible crear unas dinámicas de recuperación de paisajes y tradiciones aplicando los principios de conservación. Pues ya La Guajira, ya La Guajira a nivel nacional está visto como un diamante en bruto para el turismo. Ya los porcentajes de visitantes crecen exponencialmente por encima del 150%. Entonces, creemos vital y muy importante en este momento, antes de que continúe, digamos, ampliando este flujo masivo de visitantes, crear las condiciones institucionales y de infraestructura comunitaria que pueda dar respuesta al turismo, pero bajo los principios de conservación y preservación del patrimonio natural y cultural de estas comunidades, que de Riohacha hacia arriba, en 2 de los 3 municipios de nuestro estudio, es considerado zona de resguardo indígena. Entonces tiene algunos aspectos de preservación importantes. Entonces, el alcance de esta propuesta consiste en lograr la coordinación entre estas zonas con posibilidades de creación de encadenamientos productivos locales a partir de los valores culturales, históricos y ambientales con los que cuenta la región, entendiendo pues que el sector turístico conecta a varios bienes y servicios, y los cuales pueden tener, digamos, algún control comunitario y participativo. Entonces, para esto hemos hecho una revisión histórica con documentaciones de Archivo General de Indias, Archivo Naval de España, y pues digamos que ahí se evidencian algunos de los caminos que actualmente son utilizados por la población de la zona, pero que no ha sido, digamos, reconocido como con esa importancia histórica de la cual podríamos hacer uso. Según la Carta de Itinerarios Culturales de ICOMOS, la definición de un itinerario es, y voy a leer este apartado, es toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica al servicio de un fin concreto y determinado que reúna las siguientes condiciones. Debe ser
debe ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, con lo cual cumple esta región. Debe tener manifiesto un patrimonio tangible e intangible a partir de pues, esa fecundación múltiple que genera los relacionamientos culturales, y debe tener o debe estar integrado en un sistema dinámico de las relaciones históricas y los bienes culturales asociados a la existencia, con lo cual consideramos que cumple esta región. Y hay una particularidad importante de esta región y es, voy a revisar rápidamente esta parte, y son indicadores socioeconómicos que hacen vitalmente importante la implementación de proyectos de sostenibilidad social y ambiental, pues es la segunda región más pobre de Colombia, con altos niveles de pobreza multidimensional, mortalidad infantil en menores de 5 años, coeficiente de Gini de los municipios costeros del área de estudio también elevados, una tasa de dependencia económica de extracción de carbón, de sal, de gas. También una incidencia de pobreza, pues en respuesta a todas estas vulnerabilidades, y bueno, un porcentaje de severidad de la pobreza con mayor incidencia en 2 de los 3 municipios en donde queremos implementar esta propuesta. Y en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad y el riesgo por el cambio climático, también hicimos la proyección o utilizando fuentes del IDEAM, del Instituto de Ambiente de Colombia, la proyección de la vulnerabilidad de la zona costera de este departamento. Se observa gran, digamos, incidencias, en especial sobre el municipio de Manaure y de Uribia, dos de los de nuestro, que hacen parte o que harían parte de este itinerario costero. En cuanto a vulnerabilidades de la costa, también está el tema de la pérdida de la franja del litoral en una de las playas que ahorita son de las más apetecidas, por lo vírgenes que son y por la gran extensión de playa con la que cuentan. Y podemos observar que, bueno, ya a una revisión de 10 años para atrás se han perdido varios metros de playa. Esta es la proyección de inundación a unos 20 años, creo, y ya tenemos toda la zona. Bueno, creo que me desconecté de allá, pero bueno, voy a continuar por aquí. ¿Me escuchan? María es la... Sí, 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 se te escucha perfectamente. Vale, listo. Entonces, pues esta zona sería altamente vulnerable con el tema de la subida del nivel del mar, por lo tanto, los planes de desarrollo, cualquier proyecto que sea pensado en esta zona debe tener en cuenta las vulnerabilidades a las que se enfrentan con todos los efectos de la emergencia climática. Aquí está un poco más de la revisión de la franja costera que se ha perdido en una de las playas más importantes actualmente, que queda en Dibuya, es Palomino, una de las playas más apetecidas, pero que actualmente ya no tienen menos de... Entonces, el itinerario cultural propuesto atiende a los criterios de ICOMOS, que son como la referencia en este tema, y hay unas dimensiones a las cuales debe atender, y es la dimensión territorial, dimensión cultural, a un objetivo, la duración temporal determinada, una configuración estructural, y en cuanto a su marco natural. En cuanto a lo territorial, pues ya hemos dicho, son 3 municipios, Riohacha, Manaure y Uribia, los que estarían en este proyecto. La dimensión cultural se encuentra dentro de una zona de resguardo indígena, a un objetivo, y es dar soporte a las comunidades locales, favoreciendo su desarrollo social, económico y cultural bajo los principios de sostenibilidad y participación. La duración temporal, pues hasta donde nos lleguen, digamos, los registros históricos, y es desde el siglo XVI, podemos encontrar información. Configuración estructural es lineal, ya que acompaña la línea de costa, y en cuanto a su marco natural, podemos definirla como mixta, porque es posible realizarlo por mar o tierra. Para eso se han determinado unas fases del proyecto, y el primero es un diagnóstico para la identificación y localización de los puntos de interés. La información histórica que hemos recogido, que es información secundaria, deberá ser cruzada con un diagnóstico etnográfico de lo que las comunidades reconocen es importante como puntos de interés para, digamos, hacer
ese proceso de socialización y participación que permita pues la sostenibilidad de unos futuros puntos de interés que las comunidades mismas son las que van a hacerle el mantenimiento y sostenimiento. Bueno, y la fase 2 será esa reformulación de la ruta. La fase 3, la caracterización espacial a partir de la ubicación de estos puntos de interés. Y pues la fase 4 sería la realización, la divulgación científica, académica, institucional y social del contenido, significado y alcance del proyecto, así como el resultado de las sucesivas fases. Educación no formal, realización de escuelas, talleres y socialización a nivel local. Y bueno, como conclusión tenemos que el itinerario, que actualmente le llamamos Camino de las Perlas, pero tendremos que ver qué encontramos con el diagnóstico etnográfico que realicemos, y es que es una propuesta de desarrollo plausible, pues se basa en una amplia información histórica y cultural que se asciende a lo largo de los siglos. Es posible crear varios contenidos superpuestos entre sí, con toda la riqueza cultural e histórica que existe en este territorio. Se plantea un modelo resiliente frente al cambio climático, teniendo en cuenta que sería basado en una energía descarbonizada. Esta región actualmente es la que soporta el plan de transición energética del país, de Colombia. Está recibiendo una amplia inversión extranjera directa de creación de paneles solares y molinos de viento, y entonces obviamente tendría que ir en coherencia con toda esta transición. Y bueno, el itinerario debe sobre todo servir para mitigar de alguna forma la situación de pobreza extrema de los municipios involucrados, como ya les he mostrado, desarrollando esos encadenamientos productivos que involucren a las comunidades locales. Y bueno, ahí dejaría, creo que me he pasado un poco del tiempo. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Felicidades y esperamos ver vuestras ponencias publicadas en la revista. Hasta pronto.